Emprender nunca es fácil. Y a veces puede ser un camino solitario. Por eso es muy importante elegir con quién vas a compartir ese camino. Yo soy Luli. Y yo soy Lee. Y fundamos Bendito Pastel hace más de 11 años. Nuestros pasteles han llegado a muchas partes del mundo. Hemos hecho proyectos increíbles. Somos parte de un reality en Netflix que se vio en todo el mundo. Hemos recibido premios nacionales e internacionales. Hemos pasado buenos y no tan buenos momentos. Pero siempre juntas. En este podcast te vamos a compartir nuestras experiencias, tips para emprender y mucho chismecito emprendedor y pastelero. Te damos la bienvenida a Bendito Podcast. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Bendito Podcast. Yo soy Liz. Y yo soy Luli. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor no nos gusta mucho, pero es súper real y a muchas de repente nos pasa, pero no es tan común hablar de ello, ¿no? Porque no lo conocemos tanto. ¿Qué es, Lili? Pues es esa vocecita molesta que se hace un espacio en tu mente y empieza a bombardearte con frasecitas como que no soy suficiente, no eres tan buena en esto, ¿por qué estás haciendo esto? Y todavía vas a cobrar tanto por esto que estás haciendo, y si se dan cuenta que no eres tan profesional o que no eres un artista, es muy fuerte. Es muy fuerte y eso se llama síndrome del impostor. Es algo como, últimamente como que se ha escuchado más el tema, pero creo que siempre que tenemos cursos, que estemos platicando con otras artistas del azúcar, otros artistas también, incluso también diseñadores, o sea, todos los que Artistas estamos plásticos, como en artes, o sea, generalmente tenemos esta cosa del síndrome del impostor y a lo mejor también en otras carreras, pero pues, o sea, tenemos más contacto con personas que se dedican al mundo del arte. Y es como muy común, ¿no? No tendría sí. que ser, pero es común. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de que tienes el síndrome del impostor? Bueno, pues justo como tú decías, ¿no? O sea, esta vocecilla interna que de repente te dice que no eres suficiente, te hace sentir que eres un fraude y que en algún punto la gente lo va a descubrir cuando no es cierto, ¿no? O sea, cuando realmente tú tienes muchos talentos, muchas habilidades y esta vocecilla es la que te va diciendo, no, no puedes. Sí, y creo que también es mucho, pues toda la programación que hemos venido teniendo a lo largo de nuestra vida, con experiencias desde muy pequeñitos, tal vez desde casa, tal vez jardín de niños, la primaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos brotes de inseguridad afloran en ciertos momentos. Sí, sobre todo cuando es crear algo y compartirlo con el mundo, ¿no? Sí. Oye, hija, ¿y cómo podemos darnos cuenta de que está ahí el síndrome del impostor? Porque, pues, de momento lo sentimos, pero no nos percatamos de lo que está pasando, no tenemos la conciencia de que está esa vocecilla ahí, que nos estamos sintiendo muy inseguras. Pues es que pueden ser como muchas red flags o alertas, pero esto normalmente, Luli, es como este tema de cuando tienes miedo a mostrar tu trabajo, por ejemplo, o sí que no te sientes suficiente al estar haciendo algo y que sí que tú misma te vas invalidando, ¿no? Y esto más bien es como que tenemos que poner mucha atención en nuestro diálogo interno. O sea, qué es lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas todo el tiempo, qué es lo que estamos pensando todo el tiempo, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestro pastel o lo que sea que nos dediquemos, ¿no? Cuando estamos trabajando, ¿cómo es ese diálogo interno que estamos teniendo con nosotras mismas? Y ahí es donde podemos decir, o Sí, sea, porque hay que detectar
Sí, porque lo podemos estar pensando, pero no ser pero, conscientes pero de no ello. ser conscientes de que ya constituye un problema. ¿En qué momento podemos bajar esta información y decir, ok, estoy teniendo este problema, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a atacar para hacer todo esto a un lado? Porque tengo que valorarme, tengo que saber que yo soy capaz, ¿no? Sí, pero como todo problema en la vida, el primer paso es reconocerlo. O sea, el primer paso es reconocer, bueno, sí, tengo el síndrome del impostor, ¿no? Y te digo, o sea, todas estas red flags son, pues, tener miedo al hacer las cosas, cuando estás trabajando, o sea, ser un poco más conscientes del diálogo que estás teniendo Contigo contigo mismo. misma para saber si hay esta vocecilla y qué es lo que te está diciendo, ¿no? Y también, por ejemplo, si empiezas a experimentar como cierta ansiedad cuando vas a entregar tus pedidos, que te cuesta cobrar, por ejemplo, ¿no? O sea, te cuesta cobrar y te cuesta ponerle precio a tu trabajo Valor, porque darle valor. sientes, que era lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? O sea, que te cuesta ponerle valor a tu trabajo, darle un valor a tu trabajo porque sientes que no lo estás haciendo suficiente o que todavía no eres lo suficientemente buena, etcétera. Sí, sí, Pero, no te estás valorando a ti ujú, misma. ¿Cómo vas a entonces, valorar tu trabajo? sí, entonces el primer paso, y también, por ejemplo, cuando nos estamos comparando constantemente con otras Con otras personas, ¿no? personas, sí. O sea, que comparamos nuestro proceso, nuestro camino, lo estamos comparando con el de alguien más y creemos que nosotras ya deberíamos estar ahí porque empezamos igual que otra persona, ¿no? O O antes. antes, y no tiene nada que ver porque cada quien tiene un tiempo, ¿no? Para aprender, tiene un tiempo también. Ahora sí, como dijeran, no sé bien, los tiempos de Dios son perfectos, pero bueno, no vamos a meter a Dios aquí, sino más bien la vida y todo, ¿no? O sea, cada quien tiene un Un proceso. proceso diferente y es bien importante que estemos conscientes de ello. Yo sé que no es fácil porque a mí me pasa constantemente. O sea, Lu tiene que estarme dando ahí un cachetadón. No, no es cierto. Pero sí, pero sí, o sea, constantemente, por ejemplo, estar preguntando, ¿está bien? O sea, ¿esto está bien? O sea, ¿se ve bien? ¿Se ve bonito? ¿Te gusta? ¿No te gusta? O sea, como esta constante aprobación. Y pues, o sea, te digo, el primer paso es identificar que tienes este problema, ponerle nombre, saber por qué es. Y el siguiente paso es empezar a hacer ciertas cosas para poder trabajarlo y pues que puedas estar más segura y más en paz contigo misma y con tu trabajo y que puedas empezar a valorarte y darle valor a lo que estás haciendo. Sí. Aquí yo creo que valdría mucho la pena algunos ejercicios para ir como frenando este problemita, ¿no? Como, no sé si recuerdes en el primer capítulo que platicábamos algo que hacías de un listado de La cosas lista de que la te, felicidad, ajá, sí, entonces aquí podría ser esa lista, pero de de todos logros. los logros Ujú. que Sí, se van o sea, creo teniendo. que un buen tip es eso. O sea, siempre recomendamos ir a terapia, ¿verdad? Es importante que cuando ya un problema no podemos nosotros llevarlo solos, o siempre está padre tener compañía, entonces la compañía y la experiencia de un profesional. Pero bueno, o sea, aquí te vamos a dar como algunos tips que a nosotras nos han funcionado, que igual también nos han ido recomendando y que puede ayudarte a tu día a día a irte, pues, valorando, ¿no? O sea, Sí, darte teniendo más cuenta, tener seguridad, conciencia tomar conciencia de sobre quién todo eres y de todo y lo todo lo bueno que bueno que haces. eres, que tienes para aportar, Así es. ¿no? Entonces, El primer tip que les tenemos el día de hoy es justo hacer un diario de logros. A mí me encanta tener libretitas. Hago sí, libretitas de todo. Entonces, puedes tener una libretita, puedes anotarlo en tu celular, en donde tú quieras, y puedes ir colocando ahí todos los logros que tú has tenido.
O sea, todo, 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 absolutamente todo lo que tú has logrado lo puedes ir anotando ahí. Incluso puedes hacer mini logros por día. por día. O sea, hoy, en este diario puedes escribir, o sea, el día de hoy hice 3 pasteles, logré a lo mejor mejorar tal técnica que me costaba un poquito de trabajo ayer, pero hoy practiqué un poquito más y entonces hoy me sentí un poco más segura, ¿no? O sea, al final la vida pues se va haciendo así de mini logros, o sea, no todos los días vas a tener el mega logro y no todos los días vas a avanzar Sí, no todos los días haces una el obra 100%, ¿no? Sí, y no todos los días te enfrentas a esta situación, pero sí es o a los mismos importante que problemas. todos los días hagamos esta lista de pequeños o grandes logros y que sobre todo nos agradezcamos Ujú. el hecho de haberlo logrado, de haberlo concluido ese día, Sí, ¿no? yo creo que otro punto también importante es rodearte, o sea, ser más selectiva de las personas que tienes a tu alrededor. Yo sé que a veces es complicado y más cuando empezamos a emprender, ¿no? Ujú. O sea, cuando empezamos a emprender, generalmente las personas que están más cerca de nosotras son, ahora lo entendimos, son las que más miedo tienen. Pero porque nos están protegiendo, ¿no? O sea, al final recuerden que todos hablamos desde nuestras experiencias, desde nuestros temores, desde nuestras inseguridades y es importante hacer una especie de red de apoyo cuando estás emprendiendo. Sí, Entonces, a veces no podemos tener esta red de apoyo física, ¿no? Porque a lo mejor nos ha tocado mucho este tema de los esposos, ¿no? Bueno, de las de parejas o las de las parejas. mamás o papás, ¿no? Que son, o los hermanos, que son como este núcleo más cercano, que son los que empiezan a decir, oye, no, mejor búscate un trabajo real, ¿no? Es una frase Sí, al muy parecer muy común, común. Búscate un trabajo real, mejor no inviertas en eso, estás perdiendo tu tiempo, algo que no, te dé un algo sueldo que, seguro. ajá. Entonces, generalmente va a haber gente muy cercana y yo se los digo por experiencia, no te lo dicen porque no crean en ti, no te lo dicen porque crean que eres insuficiente, porque no eres capaz, sino porque ellos se sienten así. O sea, las personas, les digo, hablamos desde, pues desde nuestras experiencias y de todo lo que traemos adentro. Entonces, por lo general es también como un instinto tal vez de protección, como Sí, de no querer verte sufrir tal vez, o no querer verte ahí a lo mejor sin presionado, dinero ajá. constante, ¿no? Porque pues al final el emprendimiento es un camino de sube y bajas, ¿no? O sea, es una montaña rusa y a veces te puede ir muy bien, otras veces a lo mejor no tanto, pero el camino siempre es constante. Entonces, creo que sí es importante. Digo, yo agradezco un montón tenerte, porque, o sea, Luli siempre desde que yo tengo memoria, o sea, es cosa que digo que quiero hacer, cosa que ella siempre me dice, tú puedes, hazlo y todo. Pero si no, yo no sé cómo estaría. O sea, Bueno, yo creo que em, es muy importante tener siempre en nuestro camino alguien que te apoye en ese sentido, porque, o en todos. o en todos, sabemos que no siempre los resultados van a ser óptimos, pero eso no significa que la persona que tenemos al lado y que está requiriendo de nuestro apoyo no sea capaz. Simplemente la vida es así, experimentamos, vamos probando, vamos caminando y el camino siempre va a tener algunos obstáculos que debemos de aprender a sortear, porque de eso se trata la vida, aprender. Estamos aquí en un proceso de aprendizaje y los logros que vamos teniendo son los que nos proveen de esos momentos de felicidad, de éxito
o también de tristeza y de desánimo, pero eso no significa que seamos Fracasados. no capaces, fracasados. Y bueno, el fracaso pues, nos han condicionado A que es a malo. que es algo malo, pero en realidad el fracaso es lo mejor que nos puede suceder en la vida, porque gracias a eso aprendemos, tenemos la experiencia y podemos crecer. Así es. Sí, Entonces sabias yo creo que palabras. eso es Sí, yo también creo. Entonces podríamos decir que el paso uno es hacer una lista de nuestra lista. logros para, bueno, más bien el paso uno tendría que ser reconocer, ¿no? Sí. Reconocer que tenemos síndrome del impostor, ¿no? Que existe esa vocecilla y que hay que trabajarla. El paso número dos sería reconocernos y este reconocimiento lo podemos hacer a través de un diario de logros, ¿no? Que nos puede ayudar, justo como tú decías, tal vez el diario de logros, llamarle también diario de logros y agradecimiento, porque, bueno, es que nosotras tenemos Pues diario sí. de agradecimiento también, o sea, de que todos los días anotar las cosas buenas que nos pasan y agradecer por eso, eso es importante. Y el siguiente paso sería justo rodearte de personas que te ayuden a darte cuenta de tu valor o que te mantengan vibrando alto. Ah. Sí, No, pero o sea, porque me refiero a, es que es contagioso, ¿no? Si sí, tú sí, te juntas con personas que todo el tiempo están deprimidas, que todo el tiempo o están que todo el tiempo te dudando, están que todo el diciendo tiempo te que están no, diciendo que las cosas no funcionan, o que aquí no te va a pues funcionar. estás en un ambiente donde Tóxico. pues todo es negativo. Pero si te juntas con gente exitosa, con gente que tiene un ánimo acá arriba y que si baja, saben que se ponen la pila y van para arriba. Entonces, Sí. también te contagias de ese ánimo de, de éxito, de crecimiento. Entonces, creo que sí es muy, muy importante ser selectivo con las personas con las que te estás Rodeando. rodeando, ¿no? Ahora, este tema de ser selectivo con las personas que te rodeas no necesariamente tiene que ser físicamente, No, ¿no? A lo claro, mejor ahora que estamos como tan metidos en redes sociales, también podemos empezar a ser selectivos con el contenido eso es que básico. estamos consumiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor empezamos a buscar gente que habla de temas que nos interesan. A lo mejor hay muchos podcasts, por ejemplo, que son de psicólogos o de coach. O sea, hay O de mucha información o de emprendimientos emprendimiento. incluso. Entonces, o sea, yo creo que este tema de juntarte con personas que tengan o que te contagien de esta motivación no necesariamente tiene que ser de manera física. Claro. O sea, lo puedes buscar en tus redes, lo puedes buscar en cualquier parte en internet y eso Libros, te puede en libros, o sea, a lo mejor mientras estás, a lo mejor si no tienes un libro físico, o sea, un también hay audiolibro. audiolibros y puedes estarlos escuchando en lo que vas trabajando para justo calmar como estas vocecillas. Eh, y ya, bueno, cuando tengas tus ratitos libres, tus momentos de ocio, puedes igual ponerte a leer un libro. A mí lo que me funciona mucho es justo estar escuchando cosas que cuando estoy trabajando, que me mantengan pensando en algo diferente y no estar pensando de, ay, ¿qué tal si no le gusta? Ay, ¿qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal si no soy suficiente? O sea, pues mejor me pongo un podcast o veo una serie ahí divertida que mantenga mi mente como en otra Y también creo frecuencia, que ¿no? es muy interesante el aprender a callar esa vocecita. Sí, también. ¿Sí? Cuando aprendemos a ser selectivos con lo que estamos pensando, entonces ponemos límites a esa vocecita. Y para Y poder entonces yo hacerlo, digo, pues no, gracias, no te necesito. Y me enfoco en lo que estoy haciendo y desarrollo mejor la idea del proyecto en el que estoy trabajando. sí. Me concentro en esto. Fíjate que ahorita me estaba acordando, Lu, que hay una película que creo que tú no la has visto.
pero es una película que se llama, ¿cómo se llama? Sí. Seguro me voy a acordar como en 3 horas, pero cuando esté editando el episodio lo voy a poner aquí abajo. Así se llama la película. Que es de un niñito que es como un pececillo. Y hay otro niño que pues es un niño normal, Normal. se supone. Pero el niño normal en realidad también creo que también era como un pececillo, algo así, no sé, no me acuerdo bien. La cosa es que cuando justo llegaba esta vocecilla de decirle que no podía y que no sé qué, él le decía, silencio, Bruno. ¿Sí te acuerdas? Sí Sí, me ¿verdad? acuerdo, sí me acuerdo. Silencio, Bruno. Y Sí, entonces, o sea, está increíble porque él le puso nombre, o sea, y justo cuando lo platican en la película, porque dice, el niño creo que quería andar en bicicleta. ándale, sí, ya la Sí, sí, viste, ya la sí, viste. quería andar en bicicleta, pero sí Tenía surgía miedo. esa vocecilla donde le llevaba a la emoción del miedo y a no poder hacer lo que él quería, llegar Quería a la hacer. meta a la que él Sí, sí. quería. Entonces, pues le Le pone pone nombre nombre al impostor. al, Al al, impostor le pone nombre. Y entonces cuando era el llegaba, amigo imaginario o no, algo no, no era, así. no, es que es un niño pez que cuando sale del agua se convierte en niño y No, cuando sí, entra al sí, agua, ya. sí. Pero el silencio Bruno Silencio, era a Bruno. su, a Ajá, su vocecilla. sí. Entonces, o sea, está divertido porque incluso así invalidas al síndrome del impostor, ¿no? Entonces, A pues estás Bruno. así y de repente si empieza así, pues le puedes poner cualquier nombre. A mí porque se me hace súper divertido y desde que vi la película yo también empiezo así de, silencio, Bruno. O sea, cuando me empieza a Sí, invadir esta bueno, incluso ansiedad, yo digo, silencio, Bruno. en su momento yo a esa vocecilla le llamaba Mafalda. Y Mafalda, entonces yo decía, no, Mafalda, no. qué Y divertido. entonces me concentraba en lo que estaba haciendo. Y no, Mafalda, no voy a tener miedo. Y de repente como que sentía el empoderamiento, Sí, ¿no? sí, sí. De que Pues tú pues no tengo miedo y todo esto, y yo tomas estaba el en control de tu control de lo vida. que estaba haciendo, porque en algún punto, este, eh, en la época de juventud, quise dedicarme a la política, y entonces, pero era algo que a mí me daba miedo, Voy ¿saben? a Y compartirles entonces, aquí voy a compartirles la foto de la campaña de Luli. Sí, Luli, sí. este, entonces, eh, aparecía Mafalda y me decía, pero pues, ¿cómo te atreves a pretender llegar a esto? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué vas a hacer frente a todas estas personas? Y bueno, yo decía, Mafalda, no, Mafalda, cállate, cállate, Mafalda. Y respiraba y ya me sentía como empoderada para poder hablar ante las personas. Entonces, bueno, yo así le Le puse a pusiste. esa vocecilla Mafalda. Mafalda. Y tomando lo que estás diciendo ahorita, o sea, por ejemplo, este tema de hacerlo con miedo también es importante. Fíjate que, bueno, hace muchos años, cuando empezamos con Bendito Pastel, yo fui con una psicóloga que se llama Susi, muy buena, por cierto, que ella se enfocaba en emprendedores. Y entonces, o sea, en las sesiones, un día o sea, me dio como una tabla de las emociones, ¿no? Y en este caso venía como este tema del miedo y me decía, todas las emociones, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, todas las emociones solo son, como todo en la vida, Emociones. ¿no? Como Ajá. todo en la vida, nada es bueno ni malo, todo solamente es. Entonces el miedo o cualquier emoción que tú sientas, tú le puedes dar un significado y puedes hacer que sea positivo o negativo para ti. Entonces, la parte negativa, digamos, del miedo es que te paraliza. O sea, cuando tú sientes miedo, o sea, porque es este tema de supervivencia, ¿no? Entonces,
tienes dos opciones. Ay, yo siempre digo, con el miedo tienes dos opciones. Una, te quedas, te paraliza y te quedas donde estás, inamovible para que no te pase nada y no va a pasar nada. Nada de nada. Ni bueno ni malo. Nada. O lo usas como un trampolín, como si fuera una inyección de adrenalina para que te impulse a hacer y a moverte de donde está el peligro, ¿no? Enfrentas, Ajá. enfrentas el miedo. Entonces, sí, lo enfrentas y lo tomas como un impulso. Entonces, o sea, justo es como este tema de, bueno, sí, estoy teniendo esta vocecilla acá que no me deja, que ya estoy medio aprendiendo a controlar, ¿no? Pero todavía no la controlo y todo porque todavía sigo teniendo miedo y es normal porque todos tenemos miedo de algo en algún punto. Pero hacerlo, ma, o Sí, sea, bueno, enfrentarte. claro, pero eso se llama instinto de conservación. Sí, sí, Y dentro del la instinto de supervivencia. conservación está esos dos aspectos del miedo, ¿no? El que decides que te paralice o el que decides enfrentar y que sea un impulso. Sí. Pero es es un instinto en los seres humanos. Es lo que Bueno, siempre nos también dijeron. en los animalitos Pero, también y en todos. claro, Todos claro, tenemos ese instinto de supervivencia. claro, toda la parte instintiva es lo que nos conecta, digamos, con los otros reinos Pero justo de ahí es donde viene. el reino animal. O sea, aquí creo que lo importante es que cada una de nosotras puede tomar la decisión de justo cómo vivir su ¿Cómo lo miedo. vas a enfrentar? O lo vives de esta manera paralizante o lo vives de esta manera que te impulse y te mueva. Entonces, hay muchos libros que también hablan sobre esto. De, por ejemplo, incluso me acuerdo que en algún punto era como de, ah, bueno, tienes un miedo, busca un miedo mayor que haga que te muevas de ese miedo. O sea, que haga que ese miedo se haga chiquito y que digas, o sea, preferible moverme de aquí porque no quiero quedarme aquí porque puedo llegar allá. Y es como que ese miedo lo haces chiquito porque tienes un miedo mayor, que ese miedo mayor sería quedarte donde estás o seguir Sí, experimentando eso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que con este tema del síndrome del impostor, o sea, son como ciertos tips, ¿no? Que les pueden funcionar para, pues, poder irlo trabajando y todo, ¿no? Pues sí, para haciendo, minimizándolo y hasta el punto de que pues, te ya sientas lo mucho más hiciste a un segura. lado y que cuando vuelva a aparecer en algún punto de tu vida, porque seguramente volverá a aparecer, ya lo reconozcas y ya lo puedas hacer a un lado de Sí, inmediato, ¿no? Y continuar. sí. Aparte yo creo que también, o sea, ir desde el punto de que el emprendimiento por sí mismo ya es un acto de valentía. O sea, a veces pensamos que todo mundo pues lo hace, que es muy fácil y que la decisión es súper sencilla, pero no. O sea, el emprender ya por sí mismo es un acto de valentía porque no cualquiera se atreve a vivirlo, ¿no? Sí, Y porque implica salir de tu zona de de confort, confort, tienes que tomar la decisión de soltarlo, la seguridad de un sueldo sí. Y no es fácil, eso fijo, no es fácil. constante y meterle todo, porque un emprendimiento requiere todo. Sí. Tiempo, dinero, atención, Autoestima. vida, autoestima, sueño, todo, Sí. todo. Bueno, que Porque tu ya sueño, hablábamos que también sí, pero hay límites. tu sueño es tuyo y tú le vas a meter todo para que ese sueño Sí, sí, florezca, claro. porque ya vas trabajando sobre lo tuyo, ya no vas trabajando sobre el sueño De otra persona. otra persona, sino el tuyo. Mm. Estás construyendo lo tuyo. Nosotras cuando empezamos, pues empezamos con miedo, no sabíamos hacer muchas cosas, o sea,
pues sí, no sabíamos hacer Pues muchas no cosas. sabíamos. Yo simplemente no sabía nada más que ni Sab- decorar. O sea, yo tenía como técnicas de arte, y yo pero nunca lo había sabía, hecho con cosas y yo comestibles. sabía hornear los panquecitos, los pastelitos, los Para la postrecitos casa. para la casa, para la familia. Pero dista mucho esto de que de repente te digan, sí, hazme una cámara Nikon. Y sí, sí te la hacemos. ¿De qué tamaño? Que Dame todas sea las realista. especificaciones. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues tengo mi cámara Nikon, vamos a ver cómo está ¿Cómo y es? cómo es y pues adelante, Copiando cosas, copiando los objetos. copiando los Bueno, pero objetos, al final, pero pues como experimentación. experimentamos y cómo surgen y han surgido todas las grandes obras de todos los humanos que nos hemos atrevido a hacerlo. Entonces, copiamos de la naturaleza, copiamos de lo que está en nuestro entorno y experimentamos. Porque sí, ya vimos que está la cámara, pero ¿cómo la vamos a mantener en su lugar? ¿Cómo vamos a evitar que se rompa, que Cómo se copiar la caiga? ¿Cómo textura, copiar la el textura? brillo, cada Ajá, las parte. lentes, el mismo cordoncito este que lleva, todo, Pues ¿no? todo Entonces, se vuelve una aventura. Pero justo eso, o sea, yo me acuerdo que cuando empezamos era así, todo el tiempo decía, pero es que yo no sé hacer esto. O sea, ¿en qué me metí? Porque yo no sé hacer eso, yo no soy profesional, yo no estudié gastronomía, yo, pues sí, no soy gastrónoma, ¿no? Y eso siento que me pesó sí, muchos años, hasta ahora que ya empecé a trabajar, ¿no? Con toda esta parte del síndrome del impostor y con muchas cosas, y que de repente llegaban chefs muy importantes que yo tenía acá en mi top, que han hecho cosas impresionantes en la gastronomía en general, y llegaban y me decían, wow, es que lo que hacen es arte, es que eres un artista, es que no sé qué, y yo decía, y mi vocecita interior decía, pues, pero tú no estudiaste gastronomía. O sea, pero es que tú no eres chef. Y luego fue como este tema, ajá. ¿no? Anotar los logros, anotar todas estas cuestiones y decir, bueno, a ver, o sea, Y de repente ¿qué más? encontrar en el camino también a chefs muy reconocidas y reconocidos que en la plática nos dicen, sí, pero yo no estudié gastronomía. Yo Ah, soy eso, ingeniera, yo soy abogado, yo soy arquitecto eso. O sea, es y impresionante y eso creo que sí es sí, sí importante que lo es digamos importante. ahorita porque esta parte de no minimizarnos justo viene porque el año pasado nos invitaron a la FIL. O sea, creo que ahí fue como un punto importante, ¿no? Porque hay un chef, ustedes pueden buscarlo, voy a dejar también aquí el nombre, se llama Ferran Adrià. Y él es un chef que hizo bueno, él trabajó en un restaurante que fue el mejor restaurante del mundo, que se llamaba El Bulli. Este restaurante está en España, bueno, estaba en España porque ahorita ya no está. Y Ferran Adrià, o sea, él revolucionó la gastronomía, Lu, porque hizo todo esto de la gastronomía molecular. Entonces, cuando platicamos con Ferran Adrià, porque tuvimos esa oportunidad, entonces decía, yo no estudié gastronomía, yo, a él no le gustaba la escuela, y entonces su papá le dijo, bueno, pues si no te gusta la escuela tienes que trabajar. Y él dijo, a mí me encanta la fiesta, y se fue a Ibiza de fiesta, pero tenía que buscar un trabajo porque tenía que mandarle dinero a sus papás y él mantenerse. Entonces, pues empezó a buscar trabajo y la vida maravillosa lo llevó a un restaurante. Y ahí entró a lavar platos. Y entonces el chef, yo creo que el chef sintió algo en él Le o vio algo potencial. y le dijo, sí, o sea, está bien. Ah, porque aparte él llegaba pues enfiestado, ¿no? Al día siguiente todo desvelado después de la fiesta en Ibiza, aparte.
Y entonces el chef le dijo, ok, si quieres seguir trabajando aquí, todos los días tienes que leer 2 páginas de este libro. Y le dio un libro que es una guía así maravillosa que tiene como todas las recetas habidas y por haber. Y entonces él tenía que irse, o sea, bueno, él se iba, no es como que tuviera que irse de fiesta, ¿verdad? Él se iba de fiesta, pero sabía que tenía que leer mínimo 2 páginas, o sea, estudiarlas y llegar y el chef le preguntaba, a ver, ¿de qué se trataron las páginas que leíste? ¿Qué leíste? Que no sé qué. Y a los 6 meses él ya estaba en la cocina. Y él lo dice, o sea, no fue porque yo fuera un ser extraordinario, fue porque el restaurante se quedó sin personal y me pasaron a la cocina. O sea, fueron este azar de la vida, pero él se fue preparando y él trabajó con los mejores chefs, aprendió técnicas, aprendió todo. O sea, a veces no es como que la escuela no te da todo, la escuela te da algunas cosas, La ¿no? escuela te da teoría. Pero teoría y técnica algunas, pero todo lo demás lo aprendes justo con la práctica. Entonces, este tema de invalidarte porque no estudiaste en una escuela de gastronomía, o sea, ¿cuánta gente no hay que no tiene la posibilidad de pagarla? O sea, creo que yo en algún Sí, punto quería y no pudimos pagarlo. O claro. sea, Ujú, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo quería aprender muchísimas cosas, aprendí muchas cosas que ahora me sirven muchísimo y ahí está, ¿no? Pero bueno, y eso fue una. Y la otra fue a la chef Begoña Rodrigo, que conocimos también, que tuvimos la oportunidad de hacer pastelitos con ella. Y era lo mismo que nos sí. platicaba. O sea, ella estudió ingeniería. O sea, ella nada que ver con gastronomía. Y fue hasta que ella tuvo una primera aproximación con la gastronomía y dijo, de aquí soy. O sea, me encanta. Me puse la primera vez el delantal y dije, ya no quiero hacer otra cosa que no sea esto. Y también la ha pasado mal, ¿eh? O sea, la ha pasado bien, la ha pasado mal. Y ella está muy interesante porque creo que aquí en YouTube subimos la entrevista que Ujú. tuvimos con ella. Ojalá hubiéramos podido compartirles todo lo que platicamos con ella, pero justo es esto, hablar con otras personas que ya han pasado por donde tú quieres ir o que están viviendo lo que tú estás viviendo y todo, te ayuda a entender que no eres la única persona en el mundo que tiene problemas de emprendimiento, que tiene síndrome del impostor, que no se siente suficiente, pero que lo ha tenido que trabajar, porque todos tenemos que Claro, trabajar tenemos esto. que trabajarlo, enfrentarlo y trabajarlo. Así es. Entonces, Como conclusión, repetimos los tips que te dimos, que es primero reconocer este tema de que sí existe el síndrome del impostor, que lo estamos viviendo, y después empezar a hacer como este diario de logros, de la lista. agradecimientos, bueno, esta lista de logros y agradecimientos, y puedes ir anotando también diario, ir poniendo atención en la gente que te está rodeando y ser consciente del diálogo interno que estás teniendo contigo misma cuando estés haciendo cualquier cosa, ¿no? Ser más consciente y selectiva con tus pensamientos y, y aventarte a hacer las cosas. O sea, si tienes miedo, analizar la situación, ver qué está pasando, tomar decisiones y no quedarte con la espinita de y si hubiera, y si no sé qué, por miedo, ¿no? Claro. Atrévete a ser tú misma. Sí, atrévete a ser tú misma y a compartir todos tus talentos con el mundo, porque eso es importante, a eso venimos. A hacer y a compartirnos. Así es. Esperamos que te haya gustado este episodio y que nos acompañes en el siguiente. Gracias por estar aquí. Y como siempre, nos despedimos con todo nuestro amor, esperando vernos en el siguiente capítulo para continuar este camino. No olvides suscribirte en la campanita de aquí abajo, darle like si te gustó, coméntanos qué otros temas te gustaría que tratemos aquí en el podcast y te mandamos muchos besos. Bye. Bye.